Buenos días, amados hermanos. Con todos ustedes, bienvenidos. Comenzamos inmediatamente. Por favor, oremos. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, oh Dios, por este nuevo día. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de bendecir tu santo nombre. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de hacer tu voluntad. Bendito Dios, gracias por estar en medio de nosotros. Sin tu presencia, de nada sirven nuestras reuniones. Gracias por estar en medio de nosotros. Te agradecemos, oh Dios, por todas estas bendiciones. En el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Hermanos, comenzamos cantando el himno número 91. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista haya de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel brillante día en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y de estar. Cuando ya se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca, nuestra obra se sella y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Mientras tanto yo deseo trabajar por el Señor, comportarme cual soldado bueno y fiel. Y así cuando mi vida finalice mi misión y en el cielo pasen listas y estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén, hermanos. Y a continuación el número 93. El título, Día Feliz. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Feliz momento en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es mi gozo en ti, lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz, y en tu favor me gozaré. En libertad y luz te vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Le obedecí, deber cumplí, de Cristo soy y mío es Él.
me atrajo y con placer seguí, su voz conoce todo fiel. Soy feliz, y en tu favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pone a fin, alguien más noble posesión, y parte en superior festín. Soy feliz, y en tu favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Solemne voto, ofrenda flor, que el cielo santo consagré. Hoy sé mi vínculo de honor, después testigo de mi fe. Soy feliz, y en tu favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Gracias a Dios que podemos cantar. Sigamos pues alabando al Señor, porque eso le agrada al Señor. Inmediatamente entramos al mensaje de esta mañana, pero antes oremos por favor para dar comienzo. Bendito Dios y Padre Celestial, bendecimos, Señor, tu sagrado nombre, y gracias por esa oportunidad. Amado Dios, gracias te damos por darnos la oportunidad de conocer a través de tu santo evangelio. Bendito Padre, te alabamos, oh Dios, en este día, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro corazón, te alabamos, oh Dios, y te decimos gracias por todas las bendiciones espirituales y materiales. Oh Dios Santo, gracias. Gracias por darnos la vida. Gracias, Señor, por proveernos, Señor, de todo lo necesario. No tenemos excusa, Señor, de decir, no tuve tiempo. O no tienen excusa de decir, no sé leer. Para eso, Señor, si no sabemos leer, para eso, oh Dios, nos has dado el oído, los ojos, la inteligencia, el pensamiento, para poder interpretar tu palabra. Por lo demás, Padre, gracias, Señor. Ayúdanos en esta mañana a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos. Y guíanos, oh Dios, en esta mañana. Señor y Dios, llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, amarte con el alma, con el corazón, con nuestro espíritu. Bendito Padre, gracias. Te agradecemos, Señor, estos favores en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, comenzamos el mensaje. Como siempre, queridos hermanos, voy a leer un pasaje maravilloso
lo que dice en Hebreos 12:2. Dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, el Señor nos ordena, puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Por lo tanto, tenemos que hacerlo con todo respeto, con toda reverencia, dejando a un lado toda enemistad, toda amargura, todo dolor. Amemos al Señor, hagamos su voluntad. Pero también voy a dar otro pasaje. Salmos, libro a los Salmos, dice lo siguiente: libro a los Salmos, ciento 45:18 dice lo siguiente. Mucha atención, por favor. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Entendemos, verdad? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Busquémosle esta mañana, invoquemos esta mañana, pero no solo esta mañana, sino a cada instante de nuestra vida. Invoquemos a Dios, pero de veras, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro corazón, con una conciencia limpia. Eso significa a todos los que invocan de veras. Y si de veras le invocamos al Señor, entonces estamos puestos los ojos en Jesús. Habiendo dado esta pequeña introducción, entramos de lleno al mensaje. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza de la vida eterna, ¿cuál es? Cristo Jesús. Abran las Sagradas Escrituras en las cartas de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por esa razón comencé diciendo en mis palabras: ¿en qué está basado nuestra esperanza? ¿En cuál? ¿En quién depositamos nuestra esperanza? En Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo: yo sé a quién he creído y en quién he depositado mi alma para aquel día. Segunda Timoteo está. Pablo dijo: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he depositado mi alma para aquel día. Pablo dijo eso. Entonces podemos decir alegremente: mi esperanza está en Dios.
Por eso, en todos los libros nos dicen, invoquemos al Señor, invoquemos a Dios, oremos al Señor. En ese sentido, Él es nuestra única esperanza, porque Él es el primero de la resurrección. Veamos primero a los Corintios 15:20. Dije, el primero de la resurrección. Primero a los Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es el único que resucitó. Pero tal vez ustedes digan, no, aún en el Antiguo Testamento muchos resucitaron. En el Nuevo Testamento muchos resucitaron. Es verdad, es verdad. Cuando el Señor Jesús murió, se abrieron los sepulcros. Los santos salieron, resucitaron. Sí, Pablo resucitó a Éutico. Pedro también resucitó a una mujer. En el Antiguo Testamento, Elías, Eliseo, resucitaron. Eliseo resucitó a un niño, así también Elías. Por lo tanto, mis amados hermanos, sí, ellos resucitaron. Pero ¿saben qué? Tal vez no se den cuenta. Ellos volvieron a morir, así como nosotros moriremos un día. Ellos volvieron a morir. Pero Cristo sí murió, pero luego al tercer día resucitó para jamás morir. A eso se refiere. Primicias de los que durmieron es hecho. Por lo tanto, es el único de la resurrección que resucitó para jamás volver a morir. Esa es nuestra esperanza. Un día también el Señor, en el día final, el Señor nos resucitará. También nosotros jamás volveremos a morir, jamás. Viviremos por toda la eternidad con el Señor en el cielo. Es necesario, por esta razón, solamente tenemos que tener confianza en Él. No hay otro camino, no hay otro lugar a donde ir, no hay a quien más seguir, sino solamente al Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso el Señor Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo demás, hermanos, nuestra esperanza, nuestra confianza, como dijo Pablo, yo sé a quién he creído. Creer es obedecer. Creer es fe. Por lo tanto, Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Yo sé en quién he depositado mi alma para aquel día final. Así es. Por lo demás, solamente en Jesús, solamente en Él tenemos salvación. Luego, permítanme decir lo siguiente. Todo este milagro de la salvación, todo este milagro empezó ¿en quién? En Dios. Fuimos llamados por el Padre. Esto empezó y tuvo lugar en los profundos consejos de la eternidad. Y nosotros no sabíamos nada al respecto hasta que nos fue revelado en la palabra de Dios. Este llamado no se basó en algo que hubiéramos hecho, porque nosotros
ni siquiera existíamos. El llamamiento de Dios se basó totalmente en su gracia y amor. Bien, una vez más vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer versos 4 y 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tiempo postrero significa el juicio final, el día final. ¿En dónde está nuestra herencia? Explico. Esta herencia está en los cielos, no aquí en la tierra. Aquí nosotros tenemos solo la fe subjetiva. He de repetir estas frases hasta que entendamos. Nosotros tenemos solo la fe subjetiva. Significa que hoy podemos decir, te amo, oh Dios, y mañana, ya no te amo, Señor, mejor es, me regreso al mundo. A la vida que yo tenía antes me regreso. Solo esa fe tenemos nosotros. Cuando hablamos de fe, hablamos de la fe de Jesús y se llama la fe objetiva. ¿Por qué? Porque la fe de Jesús, la fe que está basada en el Evangelio, jamás cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor jamás pasarán, jamás cambiarán, ni una tilde, ni una coma, ni una letra. Así permanecerá el Evangelio hasta el día de la venida del Señor Jesús. Por eso se llama la fe de Jesús, la fe objetiva, es de Dios. Cuando hablamos de fe, no es nuestra fe. ¿Qué puede hacer nuestra fe? Ahora decimos sí, mañana no. ¿Qué puede hacer nuestra fe? Nada. Cuando hablamos de fe, hablamos de la fe de Jesús. La fe que significa el Evangelio. De esa fe hablamos. Esa fe jamás cambia. Y no lo duden, hermanos. No lo duden. Entonces, esta herencia está en los cielos. Esta herencia que Dios nos ofrece es totalmente diferente a cualquier herencia terrenal. Para empezar, dice la palabra, herencia incorruptible. ¿Saben qué significa? Escuchen. Lo que quiere decir incorruptible, quiere decir que nada puede arruinarla, debido a que es incontaminada. Nada puede mancharla, ni restarle valor de ninguna manera. También dice, inmarcesible, jamás envejece. Inmarcesible, jamás envejece, porque es eterna. No se puede gastar, ni puede desilusionarnos de ninguna manera. Todo lo que Dios hace hoy en nosotros sirve para prepararnos para nuestra vida futura en los cielos. Sabiendo que nos espera un futuro brillante en los cielos, mantengámonos lejos de los deseos carnales. Mantengámonos lejos de los deseos carnales.
de los placeres de la carne. Hermanos amados, no lo digo yo, lo dice Pedro en primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, que os abstengáis, que nos apartemos del pecado, que nos alejemos del pecado, de los deseos mundanos. Ustedes ya saben el resto. Apartémonos del pecado, apartemos de las cosas fáciles que nos ofrece Satanás, apartémonos. ¿Por qué? Porque nosotros somos como extranjeros, solamente somos peregrinos en esta vida. Muchos dirán, he vivido 100 años. Muchos desean morir ya, porque piensan que han vivido mucho, muy largo tiempo. Muchos piensan morir, he oído yo, desean morir. Piensan que han vivido un largo tiempo. Así vivan 100 años, 120 años. Para Dios esos 120 años es como un abrir y cerrar de ojo. ¿Cuánto demora usted, amado hermano, en abrir y cerrar el ojo? Imagínese. Ese es el tiempo que vivimos nosotros aquí. Para Dios, a Dios no lo limita el tiempo. Por lo tanto, el tiempo no existe para Dios. Para Dios siempre es hoy. Siempre es hoy. Y el futuro es Dios. El mañana es de Dios. También nosotros solo vivimos el hoy. Por eso, amados hermanos, Dios nos considera solamente a nosotros como extranjeros y peregrinos. Ahora, aprovechando este pasaje, quiero decirles algo. El cielo vino a la tierra. El cielo vino a la tierra. ¿Entienden ustedes? Algún hermano, alguna hermanita que me está escuchando, que nos está escuchando, ¿puede decirme cómo vino el cielo a la tierra? ¿Hay alguien? ¿Puede decirme cómo vino el cielo a la tierra? Bueno, el cielo vino a la tierra en la persona de Jesucristo. ¿Sabían eso? El cielo vino a la tierra en la persona de Jesucristo. Él es el cielo, Él es la tierra, Él hizo todas las cosas de la nada. Bien, pero para todo esto tenemos esas maravillas, una herencia, dice, ¿no? Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, pero está reservado allá en los cielos. Para recibir todo eso, a veces nos parece difícil de hacer todo eso, ¿verdad? Por esa razón, Dios nos pone condiciones. Siempre he hablado de condiciones. A veces nos parece difícil, pero no es imposible. Abran la Sagrada Escritura en Efesios, libro a los Efesios, capítulo 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Significa, hay muchos hombres buenos en este mundo.
hombres sabios, inteligentes, hombres misericordiosos, dadivosos, ayudan a los pobres, hacen buenas obras. Así también las mujeres, de la misma manera, hacen buenas obras. Puede ser la mujer más buena, más misericordiosa del mundo, así también el hombre. Pero eso imposible, no es suficiente para la salvación. Recuerden eso. Usted, querido amigo, puede ser el hombre más consciente, más bueno del mundo, con su padre, con su madre, con sus hermanos, con sus familiares, con sus amigos, en su trabajo. Puede ser usted un hombre ejemplar, pero eso no es suficiente para la salvación de su alma. Es necesario invocar al Señor, como acabamos de leer en Salmos. Es necesario invocar al Señor, pero de veras. Luego el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. He ahí las condiciones. Nosotros, si pudiéramos salvarnos por nuestras buenas obras, por nuestros hechos, como carne y sangre, nos gloriaríamos, ¿verdad? A veces solamente cuando tenemos suficiente o más de lo suficiente, ya nos crecemos. A veces cambiamos de parecer, de carácter. Así nos gloriaríamos de nuestra salvación, diciendo, por mi esfuerzo soy salvo. Pero no es así. En la gracia de Dios no es así. Solo somos salvos por el don de Dios, por el regalo divino de Dios, por la dádiva de Dios, por la gracia de Dios. Solamente por eso somos salvos. He aquí otra condición en el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, queridos amigos, ojalá haya amigos que no son bautizados y nos estén escuchando. Ojalá sigan siendo buenos. Si son buenos, sigan siendo buenos. Mejoren su carácter. Si son dadivosos, sean más dadivosos. Si son misericordiosos, sean más misericordiosos. Si son amables, sean más amables. Si sienten amor por los unos y los otros, sean más amorosos los unos con los otros. Eso también ayuda a la salvación. Pero, Dios ha puesto condiciones. Esa condición, la más importante es, el que no nace de agua y de espíritu, no entrará en el reino de los cielos. Es la principal condición. Pero si usted es bueno, si usted, querida amiga, es buena, mejore todavía, sea más buena todavía. Eso enseña la palabra. Si le hacen daño, gánele al mal haciéndole el bien. Eso es bueno, es lo que enseña Dios. Pero eso no es suficiente para la salvación. Usted, querida amiga, querido amigo, tiene que nacer de nuevo. Por eso la palabra de Dios en Juan capítulo 3, verso 4, 5 al 6, dice claramente, el que no nace de espíritu, el que no nace de agua, no entrará en el reino de los cielos. Esas son las condiciones, una de las muchas condiciones que el Señor nos ha puesto, pero no es difícil de cumplir, mis amados amigos. Hermanos, nuestras obras, solo nuestras obras no nos salvan, porque la obra de salvación ya fue consumada en la cruz. Cristo murió en la cruz
por los pecados del mundo, por los pecados de ustedes, por mis pecados, por todos los que a Él queremos conocerle, por todos los que reconocemos que Él es nuestro único Salvador personal, por todos los que le reconocemos, Él murió y la obra ya está consumada. Su reino está en vigencia. Hoy reina Él en los corazones de sus discípulos, en el mundo entero. El reino de Él está en vigencia. El reino de Él es espiritual. Él terminó su obra y es lo que vamos a leer en este momento. Evangelio de Juan, capítulo 17, 1 al 4. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor Jesús, como dije en mis palabras, ya terminó su obra. La hora había llegado. Terminó su obra en la cruz. Terminó su obra, su trabajo, su misión. Cuando Él al tercer día resucitó de entre los muertos para nunca más volver a morir. Así el Señor terminó su obra. Por eso dice, una vez más, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, quiere decir, he terminado mi obra. ¿Cómo glorificó Jesucristo al Padre? ¿Cómo glorificó? ¿Cómo glorifica, cómo honra a su padre y a su madre usted aquí en la tierra? ¿Cómo honra a su padre y a su madre aquí en la tierra? Eso es glorificar. ¿Cómo glorifica? Obedeciéndole. Obedeciéndole en todo lo que el padre o la madre ordena. Honrándole, hablando bien de ellos. No importa cómo sea mi padre o mi madre. Hay que hablar bien de ellos siempre. No solo de ellos. Hablar bien de nuestros hijos. Hablar bien de nuestros vecinos. De cualquiera persona. No hablemos nunca mal de ellos. En ese sentido glorificamos. Así también Jesús glorificó al Padre viviendo una vida de pobreza, viviendo una vida de necesidades. Recuerden, cuando el Señor estaba aquí en la tierra, no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Recuerdan eso? Su mansión era solamente el Monte de los Olivos. Ahí reposaba Él con sus discípulos. Esa era su mansión. ¿Pueden imaginarse ustedes al Rey de Reyes reposando en un bosque? Pero a nosotros Dios nos ha dado mucha comodidad. Tenemos donde reposar nuestros cuerpos cansados, pero a veces no somos agradecidos a Él.
no le reconocemos, no le damos gracias, no le glorificamos, diciendo gracias, oh Dios, por haberme dado donde reposar este cuerpo cansado, por habernos dado una esquina donde reposar, donde descansar. No le agradecemos. Glorifiquemos a Dios, así como glorificó Cristo al Padre Eterno. Glorificó viviendo así. Tenía pocos amigos verdaderos. La multitud le seguía, pero solamente le seguía por interés, por conveniencia, porque el Señor Jesús les dio de comer, solo por eso les seguía. Pero cuando el Señor Jesús dijo las verdades, dejaron de seguirle. Solo los apóstoles le seguían. Luego, hermanos, cuando se acercaba lo que estamos dando lectura, el fin de su trabajo, el fin de su obra, ustedes ya lo saben muy bien. Fue escarnecido, fue maltratado, fue azotado, fue golpeado, fue escupido. Así, de esa manera, obedeció al Padre hasta morir. Eso es glorificar a Dios. Así también nosotros, como creyentes, glorifiquemos a Dios. Vivamos en obediencia plena, teniendo la convicción de estar seguros en quién hemos depositado nuestra alma. Nuestra alma ahora está seguro de la vida eterna con Él en el cielo. Es la convicción que debemos de tener. Es la plenitud de nuestra fe. Hermanos, por lo tanto, glorifiquemos a Dios, viviendo en obediencia, pero hasta la muerte. No importa el sufrimiento, el dolor. Vendrán enfermedades. Por algo somos carne y sangre, carne y hueso, polvo y ceniza. Tendremos enfermedades, vendrán enfermedades. Vendrán cosas que nos harán sentir muy tristes. Muchas veces lloraremos, pero lo haremos en secreto. Queridos hermanos, no importa el sufrimiento, no importa lo que nos suceda, nunca dejemos de amar a Dios. De esa manera podemos glorificarlo a Él. Pero eso no solo hoy día, sino hasta la muerte. Ahora, muchos creen en vano y pueden perder su salvación. Muchos creen en vano y pueden perder su salvación. Y esto lo que acabo de decir es para ustedes, queridos hermanos. Muchos somos creyentes, pero corremos el peligro de perder nuestra salvación. Sí, ya somos bautizados, nos llamamos cristianos, nos llamamos discípulos del Señor, pero corremos el peligro de perder nuestra salvación. Hace unas semanas atrás había dicho, para bautizarnos tenemos que tener la convicción de en quién creemos, en quién depositamos nuestra confianza, nuestra alma. Hicimos un compromiso el día de nuestro bautismo de servirle hasta la muerte. Pase lo que pase, de servirle hasta la muerte. En ese sentido, corremos el peligro de perder nuestra salvación. Pero también quiero decirles, a veces las predicaciones, los mensajes, hay más palabras del predicador que la palabra de Dios. Por esa razón, hoy he menorado de mis palabras el 80%. El 90% debe de ser la palabra de Dios. Hay que dejar que hable Dios.
Recuerden, solamente la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas, no lo que diga el predicador. Por lo tanto, estoy hablando muy poco sobre lo que se pueda decir, pero también Dios nos ha facultado hablar algo, pero debemos de dejar que Dios hable más que el predicador, porque Dios y su palabra y su Santo Espíritu es la esperanza de nuestra salvación. No nuestras palabras, sino la palabra de Dios. Y habiendo dicho eso, vamos a ver Hebreos 3:12. Dije que todo esto, lo que acabé de decir, es referente para el pueblo de Dios. Y dice, mirad, hermanos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, escuchen por favor, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora, en el mismo capítulo vamos a dar lectura al verso 19 y dice, y vemos que no pudieron entrar, a causa de incredulidad. Vemos a continuación en el capítulo 4, verso 6. Por tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. He ahí la palabra del Señor a través del escritor a los Hebreos. No sabemos quién escribió libro a los Hebreos, posiblemente el mismo Pablo. Pero bueno, eso no es el mandamiento de saber quién escribió. El mandamiento dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva. ¿Para quiénes era anunciada la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento? Para el pueblo de Israel, para los judíos. Se anunció la palabra. Incluso ellos, y solamente ellos, fueron elegidos por Dios para que sean su pueblo. Y luego en la venida del Señor Jesús, a ellos primero se les anunció el evangelio. Pero ¿qué pasó con ellos? Dice, no entraron por causa de desobediencia. Así también nosotros, amados hermanos, por causa de desobediencia. Dice por causa de incredulidad. Repite otra vez en el 12 la palabra incredulidad. ¿Cómo es que nos dice Dios a nosotros incrédulos? ¿Cómo lo entienden ustedes cuando dice incrédulos a nosotros? No creyendo a la palabra. Cuando nosotros somos desobedientes, cuando no practicamos su palabra, no yéndonos más allá de lo que está escrito, siendo discípulos del Señor, vivimos afanados en las cosas del mundo, damos prioridad a las cosas del mundo y las cosas espirituales siempre están en segundo lugar. Llamándonos cristianos, hemos oído, a veces hemos visto, llamándose cristianos, siguen en la borrachera, llamándose cristianos, siguen en la mentira, llamándose cristianos, siguen hablando palabras corrompidas, dicen Efesios, llamándose cristianos, siguen en la mentira, en el engaño, en el pecado.
siguen perjudicando, siguen robando. Hermanos amados, llamándose cristianos, siguen en las cosas del mundo. Por eso Dios los llama que no caigan. Por eso dice la palabra, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En ese sentido somos a veces peores que los mismos gentiles, peores que el mundo incrédulo. Y a veces por nuestra causa y justamente por nuestra causa es blasfemado el nombre de Dios. Llamándose cristiano, estén borrachos por ahí. En esa forma blasfemamos el nombre de Dios. En esa forma desanimamos a alguien que estaba por creer en la verdad, por creer en el evangelio, a alguien que estaba ya un paso nomás le faltaba para llegar a los pies del Señor Jesús, y ve a un cristiano borracho, y ve a un cristiano gritando, y ve a un cristiano en la mentira. De esa manera, es más, se desaniman de buscar a Dios. De esa manera hemos blasfemado el nombre de Dios. Escrito está lo que acabo de decir en el libro a los Romanos. Hermanos amados, por esa razón, o somos fieles o dejamos de ser fieles. Por eso el Señor dice lo siguiente en Ezequiel, no pierdan Hebreos, en Ezequiel, miren lo que dice. En Ezequiel dice lo siguiente. Dice, escuchen por favor, o somos fieles o mejor dejamos las cosas en paz. Miren lo que dice. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebeldes son. En el mismo capítulo, el verso 11 dice, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Palabras del Señor a través del profeta Ezequiel. Escuchen o dejen de escuchar. Y si escuchan, seamos fieles, obedientes al Señor en todo lo que nos ha puesto, en todo lo que nos ha enseñado. No solo hoy día, sino todos los días de nuestra vida debemos de vivir en obediencia, porque nosotros, en Mateo dice que nosotros somos la luz del mundo. Siendo la luz del mundo, ¿voy a estar en mentiras? Siendo la luz del mundo, ¿voy a estar en la borrachera? Siendo la luz del mundo, ¿voy a participar en peleas, en robos, en discusiones? Hermanos amados, Dios nos ha puesto que somos luz del mundo. Entonces, una luz, la luz no se mezcla con las tinieblas. Por lo tanto, seamos luz. Luz quiere decir ejemplos para el mundo. Seamos como pequeños luminares en la montaña, en la selva oscura. Todo el mundo entero es como una montaña, es como una selva impenetrable. Pero brillemos en medio de esa selva como pequeños luminares, hermanos amados. Por lo tanto, escuchemos o dejemos de escuchar. Hermanos amados, vamos a seguir adelante. Ezequiel 36. Vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia
Agua limpia, ¿dónde está? Esto es la agua limpia. Y esto nos lleva a bautizarnos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. No está hablando de la suciedad de la carne, sino de la suciedad de nuestra alma. Nuestra alma estaba lleno de inmundicias, lleno de robo, iniquidad, pecados, malignidades. De eso estaba lleno nuestro espíritu, nuestra alma. Pero ahora, con esta agua limpia, somos limpiados de todas esas iniquidades. Y todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuál era nuestro ídolo antes? ¿Cuál era nuestro ídolo antes? Para mí era la borrachera. Para mí era la fornicación. Así cada uno de nosotros tenemos ídolos. La borrachera, la fornicación, el hurto, el robo, el homicidio. Son ídolos que después de haber cometido una vez, lo vuelven a cometer y lo vuelven a cometer. A eso se les llama ídolos. El 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esa es la esperanza que todos nosotros tenemos. Es la esperanza, queridos amigos y amigas, que ustedes también tienen. Que Dios les ponga un espíritu nuevo, un corazón nuevo, lleno de blancura, lleno de amor. Por eso la palabra dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué significa corazón de piedra? ¿Lo saben, hermanos? Os daré, dice, corazón nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. No es que tengamos un corazón de piedra, literal no. Lo que pasa es que antes teníamos un corazón duro, un corazón malo, un corazón lleno de iniquidad. Cuando alguien predicaba el evangelio, no lo soportábamos, no queríamos escuchar. A eso les llama corazón de piedra. Así éramos y teníamos corazones duros, inflexibles, corazones que no querían saber nada de las cosas de Dios. Pero Dios nos ha prometido cambiar y darnos un corazón de carne. Cuando dice corazón de carne, no se refiere a este corazón, se refiere a un corazón flexible, a un corazón sensible, a un corazón amoroso, a un corazón que está dispuesto a obedecer el evangelio de Dios. Ese corazón nos ofrece a todos nosotros. A ustedes también les ofrece ese corazón. Reciban ese corazón amoroso, sensible, flexible, abierto para recibir los mandamientos de Dios. Entonces dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Sí, aún los gentiles, los incrédulos, sí tienen espíritu, pero no el espíritu de Dios. Ellos tienen el espíritu de Satanás. Por eso matan, por eso asesinan, por eso violan, por eso fornican, por eso se emborrachan, por eso se droga, porque el que tiene el espíritu de Cristo no hace esas cosas. Pero usted puede tener el espíritu de Cristo. Puede tener un espíritu sensible, un corazón sensible. Puede tener usted el espíritu de Dios y vivir para Dios y para servir también a la humanidad, para hacer el bien a la humanidad. Queridos amigos, queridos hermanos, nunca olviden estos pasajes hermosos
Siempre predico yo con el Antiguo Testamento que nos da entendimiento. Había dicho, muchos dicen que esto ya está caduco, es verdad, pero sirve como ejemplo. Había dado lectura ya, está en primera a los Corintios, en capítulo 10, verso 6, y dice que esto sirve como ejemplo para nosotros, para entender las cosas maravillosas de Dios. Luego, hermanos, el centro de cada problema está en nuestro corazón. La razón, muchas veces estamos a punto de extraviarnos de su palabra. A veces no creemos que Dios nos dará la victoria. No creemos. Si seguimos teniendo un corazón pecaminoso, el resultado es un corazón endurecido, insensible a la palabra y a la obra que Dios ya ha terminado. A continuación, vamos a seguir en Hebreos, capítulo 6, 4 al 6. Porque es imposible. Escucharán bien esta frase, esta palabra. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, miren, es imposible que los que una vez fueron ya iluminados. ¿De quién se refiere? ¿A quiénes está diciendo? Está diciendo a los que ya recibieron la palabra de Dios, a los que ya son bautizados está diciendo. Por eso dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Empieza diciendo es imposible, luego dice y recayeron, sean otra vez renovados. Imposible que sean renovados. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Imposible. Después de que ustedes ya son bautizados, son creyentes, han recibido el evangelio, han recibido las enseñanzas, conocen los mandamientos de Dios y luego dicen, no, ya no puedo seguir con el Señor, ahora me retiro. Muchos han abandonado al Señor, muchos se han retirado. Eso se llama apostasía. Y cuando alguien comete apostasía, después de haber conocido el santo mandamiento de Dios, imposible que se le dé el perdón. Imposible. A menos que se arrepienta de todo corazón y jamás vuelva a pecar. Todos aquellos que habiendo recibido el don celestial, todos aquellos que habiendo recibido la palabra de Dios, el evangelio, se retiran, están crucificándole al Señor nuevamente. ¿En qué sentido? ¿Recuerdan ustedes que los mismos judíos del pueblo de Dios, cuando ya se acercaba la hora de morir al Señor, el mismo pueblo decían, crucifíquenlo, mátenlo. En esa forma apostataron de la fe de Jesús. En esa forma rechazaron al Señor Jesús. Así también, amado hermano, amada hermana, usted después de haber conocido la palabra de Dios, si por alguna razón en su vida, por algún concepto en su vida,
se retira del Señor Jesús, se retira de la presencia de Dios. Usted está diciendo crucifíquenlo, mátenlo. Eso se llama apostasía. Cuídese de caer en la apostasía, porque usted jamás recibirá el perdón de Dios. De eso se trata estos pasajes. Tengan mucho cuidado de eso, queridos hermanos. Ahora, permítanme aclarar un poco más sobre este pasaje. Estos pasajes nos enseñan claramente que tenemos la posibilidad de caer de la gracia de Dios, habiendo sido verdaderos cristianos. Supliquemos la ayuda de Dios para siempre caminar por el camino recto y así llegar a la madurez espiritual. El pasaje dice fueron iluminados, y eso significa que tuvieron el conocimiento de la verdad y anduvieron en ella y gustaron del don celestial. Significa y se refiere a todo lo que gozamos en Cristo Jesús y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Significa que recibimos la dirección del Espíritu Santo. De esa manera gozamos de la buena palabra de Dios y tenemos la excelencia de la verdad de Dios y los poderes del siglo venidero. A pesar de todo, muchos recayeron, y si no saben, y si no salen de la apostasía, y si no salen de la apostasía en que viven, es imposible que estos sean renovados para arrepentimiento. Solo les espera el castigo eterno. Hebreos 10:27. Hebreos 10:27. Sino una horrenda expectación de juicio. Eso les espera. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Usted, después de haber sido creyente, cuando comete la apostasía, cuando se retira del Señor, cuando es desobediente, ¿qué viene a ser para el Señor? Adversario. ¿Se había dado cuenta usted? Con solo desobedecer, usted está convirtiéndose en adversario del Señor. Y usted está empezando a ganarse ¿qué? Ser devorado por el fuego. Ser devorado por el fuego y vivir eternamente en el infierno. Eso está empezando a ganar cuando usted sigue siendo desobediente. Luego, hoy ya no hay otro sacrificio por el pecado. Hoy ya no hay otro sacrificio por el pecado. El Cordero que quita los pecados del mundo ya fue sacrificado, ya murió, ya resucitó, ahora está en la diestra del Padre. Él es nuestro mediador. Entonces, vamos a ver el siguiente pasaje, Hebreos 10:26. 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Oyeron esa otra amonestación? Después de haber recibido el evangelio, después de haber tenido conocimiento del evangelio de la palabra de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. Usted rechazó al Cordero que quita el pecado del mundo. Usted rechazó el sacrificio divino que hizo Cristo por nosotros. Entonces ya no hay más sacrificio para los desobedientes. Ya no hay más sacrificio, no hay más oportunidad para los desobedientes. Tengan muy en cuenta esto. Para los que rechazan completamente a Cristo,
para los que rechazan completamente a Cristo. Veamos en el mismo capítulo el verso 29. Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Miren, habla del Hijo de Dios, habla del Santo Espíritu de Dios. Usted, al ser desobediente, está pisoteando al Hijo de Dios. Usted, al ser desobediente, está enfrentándose con el Espíritu de Dios. ¿Acaso cree usted que puede enfrentarse con el Espíritu de Dios? Recuerde que nosotros tan solo somos pequeños vasos de barro, que el Señor Jesús puede destruirnos en cualquier momento. ¿Acaso podemos enfrentarnos a Él? ¿Acaso podemos siquiera mirarle de frente a Él? Pecadores somos, no somos dignos de nada, pero nos ha dado la oportunidad de ser salvos por su gracia, por su amor, por su misericordia infinita. Por lo tanto, aprovechemos estas grandes oportunidades que Dios nos da para ser salvos y vivir en la eternidad con Él. De esa manera, hermanos, los que no se arrepienten se identifican con los que crucificaron a Cristo. Estos se apartan de la fe de Jesús y, como si fuera poco, se oponen al Evangelio. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 y 12. Segunda a los Tesalonicenses. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Pablo a los Tesalonicenses. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto habla de su pueblo, primeramente, ustedes ya lo saben, y también a todo el pueblo, a todo el mundo en general. Por eso dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron al Evangelio, sino que se complacieron en la injusticia. El mundo entero conoce el Evangelio. El mundo entero sabe de la existencia de Dios. Pero ¿en qué se complace el mundo? En la injusticia. Ustedes ya saben qué quiere decir injusticia. Robos, mentiras, traiciones, toda clase de pecados. En eso se complace el mundo. Y les voy a dar un pasaje. Romanos 1:32. No pierdan este libro. Romanos 1:32. Y dice, ¿quiénes habiendo entendido el juicio de Dios? ¿Quiénes entienden el juicio de Dios? Ustedes, hermanos, ustedes, el pueblo de Dios, entiende ya el juicio que podemos recibir. ¿Quiénes habiendo entendido el juicio de Dios? Que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En ese sentido, Dios entenebrece las mentes para que no entiendan la verdad. Ahora dirán, pero ¿cómo Dios puede entenebrecer mi mente para no entender la verdad? Es más, Dios tiene que darme claridad en mi mente para entender su evangelio. Les explico.
con otro pasaje. Vamos a ver Mateo 24:5. Mateo 24:5. Mateo 24:5. Luego leemos el 4 y dice: porque vendrán muchos en mi nombre. Porque vendrá el Señor Jesús, cuando estaba aquí en este mundo, dijo: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora el 4, una vez más el 5 para que entiendan. Porque vendrán muchos en mi nombre, dijo el Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero la respuesta es el verso 4 y dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre. ¿Acaso los católicos no predican en el nombre de Dios? Los evangélicos, los testigos, los mormones usan el nombre de Dios para engañar. De esa manera se entenebrecen después de haber conocido la verdad. ¿Cómo se entenebrecen? Son tan sagaces, son tan inteligentes para engañar. Por ejemplo, los testigos tienen mucha gente perdida. Ustedes ya saben cómo ellos engañan a la gente. Los evangélicos engañan a la gente poniendo música, cobrando diezmos, bailando. De esa manera tienen contento a la gente, pero no en espíritu, sino tienen contento a la gente en la carne. De esa manera conservan. Los tales dicen hermanos. De esa manera conservan en ese grupo a la gente. De esa manera engañan. Por eso el Señor Jesús dijo, vamos a leer otra vez. Miren lo que dice. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Los testigos engañan, los mormones engañan, los bautistas engañan, los católicos engañan. De esa manera muchos son entenebrecidos la mente y creen en esa mentira, habiendo conocido la verdad, teniendo la verdad, creen en esa mentira, creen. Ellos dicen, hay milagros. Los católicos ponen ídolos, ponen imágenes, aún creen en árboles, aún creen en la luna. De esa manera son entenebrecidos la mente. Cuidémonos de esas mentiras, de esos engaños. Por eso el Señor Jesús dijo: muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Acaso los evangélicos no dicen estamos predicando a Cristo? ¿Los católicos, los curas no dicen estamos predicando a Dios? Creen en la mentira y de esa manera son entenebrecidos. Pero los tales dicen: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron el evangelio, sino que se complacieron en la injusticia, se complacieron en las mentiras, creyeron en las mentiras, cayeron en los engaños. Hermanos amados, estos pasajes hablan de cristianos apóstatas que se apartan definitivamente de Cristo. En otras palabras, ellos ya no tienen remedio, están acabados. Por lo tanto, si es posible que el cristiano caiga, si es posible que el cristiano caiga de la gracia salvadora de Dios. Lo dice Gálatas, capítulo 5, verso 4.
De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De Cristo os desligasteis, de Cristo os separasteis. ¿Por qué? Porque dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si es posible que el cristiano caiga, si es posible que el cristiano sea apóstata. ¿Por qué? Acabamos de ver que muchos caen en la mentira porque tienen su mente entenebrecido. No confiaron en la verdad, no confiaron en el evangelio. No hablaron como Pablo diciendo, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he depositado mi alma para aquel día. No hablaron como Pablo, no pensaron como Pablo, no dijeron las palabras, no entendieron las palabras de Cristo. Por eso tienen la mente entenebrecida, porque creyeron en la mentira y por eso cayeron de la gracia de Dios. Bien, vamos a terminar, hermanos. Simplemente vamos a terminar de esta manera. Pero todo esto solo es posible. Todo esto solo es posible por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Sin esto, todo sería en vano. Y aún nosotros hoy estuviéramos en pecado. Sin la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestra fe es vana. Aún nosotros estuviéramos en pecado. Pero ya no estamos en pecado porque Cristo murió y resucitó y ahora está a la diestra del Padre y Él es nuestro único mediador y camino. Así como los judíos estaban en pecado, ahora siguen en pecado, porque cuando Él vino no lo recibieron, porque el Señor dijo, a lo mío vine y los míos no me recibieron. En ese sentido, queridos hermanos, mantengámonos en la verdad. Nunca dudemos del evangelio. Digamos con Pablo siempre una y otra vez, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he depositado mi alma para aquel día. Amén, hermanos. Y continuamos. Como siempre, para este mandamiento vamos a leer unos maravillosos pasajes. Primera a los Corintios, vamos a leer primeramente unos maravillosos pasajes para cumplir plenamente este mandamiento. Primera a los Corintios 11, 27 en adelante. Primera a los Corintios 11, 27 en adelante. Escuchen por favor y dice, por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. Porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. ¿Entendieron esa parte? Voy a leer otra vez. Por eso algunos de ustedes, está hablando al pueblo de Dios. Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos
y otros ya han muerto. El Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no creen en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Por eso, hermanos míos, cuando se junten para comer, esperen a que todos estén reunidos. Si alguno tiene hambre, es mejor que coma en su casa. Así Dios no tendrá que castigarlos por su comportamiento en las congregaciones. Bien, habiendo escuchado esta maravillosa exhortación de parte del Señor a través de Pablo, vamos al mandamiento. Y el mandamiento dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Oremos por favor por el pan. Por favor, con todo respeto, humildad y reverencia, con un corazón contrito y arrepentido, oremos por favor. Santísimo Padre, Santísimo Dios, Santísimo Señor, gracias Dios por permitirnos hacer tu voluntad. Gracias Dios por bendecir este pan que simboliza tu precioso cuerpo destrozado en la cruz. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre, por habernos dado de tu Santo Hijo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Te agradecemos, Padre, por estas bendiciones. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Si todos tenemos, queridos hermanos, participemos con humildad y reverencia. Amén. A continuación, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos por favor por el jugo de la vid. Bendito Padre Celestial, bendito Dios del cielo y de la tierra. Te damos gracias, oh Padre, por esta grande oportunidad. Gracias, Padre, por tenernos misericordia, compasión y por soportarnos, Señor. Gracias, oh Dios, por bendecir este jugo de la vida que simboliza tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, oh Dios, por esa bendición maravillosa que nosotros ahora obtenemos y somos libres a través de tu Santo Hijo Jesús. Te agradecemos, Padre, por estas bendiciones, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Queridos hermanos, no me cansaré de repetir. Con toda reverencia y humildad, participemos, amados hermanos. Amén. A continuación, vamos a leer otra amonestación de parte del Señor para el siguiente mandamiento.
Segunda a los Corintios 9. Muy difícil que prepara para rendir homenaje a su patrona Santa Rita. Segunda a los Corintios 9. Y dice así la palabra. En realidad, no hace falta que siga escribiéndoles acerca de la ofrenda para ayudar a los cristianos en la región de Judea. Ya sé que ustedes desean ayudarlos. Por eso con mucho orgullo les dije a los hermanos de la región de Macedonia que ustedes, los de la región de Acaya, estaban dispuestos a ayudarlos desde el año pasado. Cuando los de Macedonia oyeron esto, la mayoría de ellos decidió ayudar. Sin embargo, les envío a Tito y a los dos hermanos para que los animen a preparar todo lo necesario para la ofrenda. Así podrá verse que teníamos razón de estar orgullosos de ustedes. Imagínense en la vergüenza que pasaríamos nosotros, para no hablar de la que pasarían ustedes. Si algunos hermanos de Macedonia me acompañaran y ustedes no tuvieron preparada la ofrenda, ¿dónde estaría nuestra confianza en ustedes? Por eso he creído necesario mandar a estos hermanos antes de que yo vaya a verlos. Ellos pueden ayudarlos a juntar la ofrenda que ustedes prometieron. Así ustedes mostrarán que dan con gusto y por amor y no por obligación. ¿Oyeron eso? Acuérdense de esto. El que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros, como dice la Escritura, refiriéndose al que es generoso. Siempre que ayuda a los pobres, lo hace con generosidad y con todo sale triunfante. Dios da la semilla que siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. En ese sentido, mis queridos hermanos, amado pueblo del Señor, vamos a cumplir el mandamiento de Dios sin antes dar lectura las palabras del Señor a través de Pablo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Por favor, oremos por las ofrendas. Bendito Padre, bendito Dios, gracias te damos, oh Señor, por estas bendiciones. Bendice, oh Dios, las manos generosas, ya que de lo tuyo te damos. Nada es nuestro, de lo tuyo te damos. Bendice, oh Dios, estas manos generosas. Agradecemos por estas bendiciones, oh Dios, en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Y cantemos. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le traemos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Bien, amados hermanos, de esta manera vamos a culminar este precioso mensaje de parte de Dios.
Solamente voy a dar lectura a un pasaje que nos anima a todos nosotros. Y dice la palabra: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y nos vamos a despedir con una oración. Oremos, por favor. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por permitirnos hacer tu voluntad. Gracias, oh Dios, por tenernos paciencia y misericordia. Gracias, oh Dios, por amarnos sin que lo merezcamos. Nunca podremos decir soy digno de tu amor. No, Señor. Hemos pecado contra el cielo y contra ti. No somos dignos de llamarnos tus hijos. Tan solo tennos como si fuéramos unos pequeños obreros tuyos. Bendito Dios del cielo, bendito Padre del cielo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tan solo podemos decir gracias con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro corazón. Gracias, oh Dios, por mantenernos con vida. Gracias, oh Dios, por soportarnos. Gracias, oh Dios, por colmarnos de todas las bendiciones, por proveernos de todas nuestras necesidades. También te suplicamos, Padre, cuida de los viejecitos, cuida de las viejecitas, porque ellas necesitan más de tu amor y más de nuestra atención. Cuida de ellas, por favor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te agradecemos de todo corazón. Te agradecemos con nuestro espíritu, con nuestra alma. Bendito Padre, gracias. Gracias por bendecir a tu iglesia. Bendice a los que han escuchado tu mensaje. Quizás un día se pongan a tus pies y sean tus siervos. Mi propósito, Dios, es que reciban tu evangelio, tu palabra, tus mandamientos. Agradecemos, Padre, de todo corazón por todas estas bendiciones, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga y hasta pronto. Gracias a todos ustedes. Hasta pronto. Gracias, hermano. Gracias, hermano Osvaldo. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, ñaño, gracias, que Dios te cuide mucho también. Gracias, hermano, por todo, gracias. Gracias, que Dios te bendiga. Hasta pronto.